Mi nombre es Michael Reynolds y mi camino es de transformación, fe y autodescubrimiento. Nunca imaginé que mi vida tomaría los giros que tomó, ni que estaría aquí hoy compartiendo mi historia con ustedes. Pero al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que cada paso, cada dificultad y cada duda me trajeron a este momento. Crecí en un pueblo pequeño, donde la vida era sencilla pero llena de dificultades. Mi familia trabajaba duro para llegar a fin de mes y, desde muy joven, comprendí el valor de la perseverancia. Sin embargo, en el fondo, sentía que faltaba algo. Anhelaba un propósito, una vocación superior, algo que diera sentido a mi existencia. Ese anhelo me llevó a un camino que nunca esperé. Un encuentro casual me presentó un nuevo sistema de creencias, uno que prometía plenitud, dirección y un sentido de pertenencia. Me cautivó. Lo acepté de todo corazón, dedicándome a sus enseñanzas y a su comunidad. Me dio esperanza, estructura y una visión para el futuro. Pero a medida que pasaban los años, empezaron a formarse grietas. Lo que antes parecía una verdad inquebrantable, empezó a suscitar preguntas en mi corazón. Las expectativas, los sacrificios y las presiones empezaron a pesar sobre mí. ¿Estaba realmente cumpliendo un propósito superior o simplemente me estaba amoldando a una institución que dictaba cada uno de mis pasos? Esta es la historia de cómo encontré la fe, me perdí a mí misma y finalmente descubrí la verdad que me liberó. Es un viaje de obediencia, cuestionamiento y, en última instancia, liberación de las cadenas que me tenían cautiva. Si alguna vez te has sentido perdida, si alguna vez has cuestionado tus propias creencias o si estás buscando algo más profundo, entonces te invito a recorrer este camino conmigo, porque las respuestas que buscamos no siempre están donde esperamos que estén. Todo empezó una tarde normal, uno de esos días que no parecían diferentes al resto. Estaba caminando por el mercado, el aire impregnado del aroma del pan fresco y del sonido de una charla distante. Mi mente vagaba, perdida en pensamientos de rutina y repetición. Fue entonces cuando los vi. Dos hombres jóvenes, impecablemente vestidos, con expresiones tranquilas pero decididas. Se acercaron a mí con confianza. Su presencia exigía atención. ¿Alguna vez has pensado en tu propósito en la vida?, preguntó uno de ellos. Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de mí. Era una pregunta que me había hecho incontables veces, pero que nunca había respondido realmente. Me entregaron un pequeño folleto, cuyas páginas estaban llenas de imágenes de familias, de unidad y de la promesa de algo más grande. Hablaban de fe, de guía divina y de una comunidad que aceptaba a quienes buscaban la verdad. Algo se agitó en mi interior. Durante años me había sentido como un vagabundo, que se movía por la vida sin rumbo. Sus palabras eran como una invitación, un llamado a algo más significativo que la existencia mundana que había conocido. Dudé, pero la curiosidad superó las dudas. «Esta noche hay una reunión», dijo uno de ellos. «Ven y compruébalo tú mismo». Esa tarde, me encontré de pie frente a un modesto edificio, cuyas luces brillaban cálidamente contra el cielo del atardecer. Podía escuchar voces en el interior, una armonía de risas y conversaciones profundas. Al cruzar la puerta, me recibió una calidez que nunca había conocido. La sala estaba llena de gente, con los ojos brillantes de convicción. Un orador estaba de pie al frente. Su voz resonaba con pasión mientras hablaba sobre la fe, el destino y el propósito que todos llevamos dentro. Escuché atentamente. Cada palabra se hundía en mi alma como una semilla esperando florecer. A medida que avanzaba la noche, sentí una extraña mezcla de emociones: entusiasmo, curiosidad y una sensación inquebrantable de haber encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Las personas que me rodeaban compartían historias de transformación, de luchas superadas, de vidas renovadas a través de una fe inquebrantable. Hablaban con certeza, con una seguridad que dejaba poco espacio para la duda. «Este es el camino», dijo el orador. «Una vida dedicada a algo más grande que uno mismo». La idea era embriagadora. Por primera vez, sentí que mi vida tenía sentido. Cuando terminó la reunión, una mujer mayor se me acercó. Tenía una mirada amable y sus manos curtidas por el tiempo. «Me recuerdas a mí misma cuando llegué aquí por primera vez», dijo suavemente.
Estaba buscando algo, y lo encontré entre estas paredes. Si abres tu corazón, también lo encontrarás. Sus palabras me acompañaron mucho después de que me fui esa noche. Me quedé despierta. Mi mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría ser. ¿Había encontrado realmente mi propósito? ¿Era este el camino que debía seguir? Regresé al día siguiente, atraída por una fuerza invisible que no podía explicar. Los líderes me recibieron como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Hablaron de disciplina, fe y el poder del compromiso. Me dijeron que mis dudas eran naturales, pero que la fe era la respuesta. Confía en el camino, me dijeron, y así lo hice. Me entregué a sus enseñanzas, abrazando el camino que se presentaba ante mí con una dedicación inquebrantable. Lo que no sabía es que ese camino me pondría a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Los días que siguieron no se parecían a nada que hubiera vivido antes. Mi antigua rutina pasó a un segundo plano y fue reemplazada por una vida llena de propósito, estructura y devoción. Todas las mañanas me despertaba con un sentido del deber, deseosa de sumergirme en las enseñanzas que habían comenzado a dar forma a mi nueva realidad. La comunidad me recibió con los brazos abiertos, reforzando la idea de que había encontrado mi verdadero hogar. Cuanto más escuchaba, más creía que finalmente era parte de algo más grande que yo. Las enseñanzas eran claras y directas. No había lugar para la duda, solo la fe. Los líderes hablaban con autoridad, sus voces llenas de certeza. «Has sido elegido», decían, y sus palabras plantaban raíces profundas en mi alma. Quería creerlo, necesitaba creerlo. La idea de que me habían elegido personalmente para algo divino era embriagadora. Hacía que cada sacrificio, cada momento de incertidumbre, se sintiera como un paso necesario hacia la iluminación. A medida que mi participación fue creciendo, también lo hicieron mis responsabilidades. Asistí a reuniones, participé en rituales y dediqué incontables horas a estudiar textos sagrados. Las expectativas que se depositaban sobre mí eran altas, pero las acepté sin cuestionarlas. Cada regla, cada directiva, se presentaba como un acto de fe, una prueba de mi devoción. Y así, obedecí, sin vacilar, sin dudar, o al menos eso fue lo que me dije a mí mismo. Pero en lo más profundo de mí, empezaron a surgir pequeñas preguntas. ¿Por qué se enfatizaban más algunas enseñanzas que otras? ¿Por qué la fe exigía una obediencia incondicional? ¿Por qué la duda parecía un pecado? Aparté esos pensamientos, convenciéndome de que no eran más que distracciones enviadas para poner a prueba mi determinación. La fe no se trata de cuestionar, me dijo uno de los líderes. Se trata de rendirse. Y yo no quería nada más que rendirme por completo. Me distancié de mi pasado. Las viejas amistades se desvanecieron y fueron reemplazadas por relaciones dentro de la comunidad. Mi familia, que alguna vez fue mi mayor fuente de apoyo, pasó a un segundo plano. No lo entenderán, me dijeron. Todavía no, pero con el tiempo verán la verdad. Y así, me alejé. Me convencí de que ese era el precio de la verdadera fe, que el sacrificio era necesario para la salvación. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. Al mirar atrás, ahora veo cuán sutilmente se produjeron los cambios. No parecía que estuviera bajo control, sino que me estaban guiando. No parecía que estuviera manipulando, sino que parecía que me amaban. Cada paso que daba hacia la fe se sentía como un progreso, como una ascensión. No me daba cuenta de que, con cada decisión que tomaba, una parte de mí iba desapareciendo lentamente. Y cuando me di cuenta, ya había avanzado demasiado como para dar marcha atrás. La transformación fue completa. Ya no era Michael Reynolds, el muchacho de un pequeño pueblo con sus propias preguntas y sueños. Ahora era un siervo de un llamado superior, moldeado por las manos de quienes decían conocer el camino a la salvación. Yo lo creía, lo vivía, y pronto sería puesto a prueba de maneras que nunca imaginé. Cada día que pasaba, mis responsabilidades dentro de la comunidad crecían. Lo que comenzó como simples actos de devoción, pronto se convirtió en funciones de liderazgo. Se me asignaron tareas que tenían importancia: guiar a los nuevos miembros, organizar reuniones y difundir el mensaje a los que todavía estaban fuera. Me parecía un privilegio, un honor que me confiaran tales tareas.
Pero con ese honor vino la presión, un peso tácito que se posó sobre mis hombros. Las expectativas eran claras. Tenía que ser un ejemplo de fe inquebrantable. Cada acción, cada palabra, era examinada minuciosamente. Los errores eran inaceptables. Las dudas eran peligrosas. Eres un faro, decían los líderes. Otros seguirán tu luz. La responsabilidad era inmensa. No podía permitirme el lujo de vacilar. No podía permitirme el lujo de cuestionar. Tenía que ser perfecta. A puerta cerrada, luché. Sentía la tensión de demostrar constantemente mi devoción, de reprimir mis propios pensamientos en favor de la doctrina que me habían dado. Había momentos en los que quería dar un paso atrás, respirar, pensar por mí mismo. Pero esos momentos eran fugaces. Si dudaba, si mostraba debilidad, no solo me estaría fallando a mí mismo, sino a todos los que me rodeaban. Y así, enterré esos pensamientos en lo más profundo de mi ser, encerrándolos donde no pudieran traicionarme. Cuanto más profundizaba, más empecé a comprender el precio de pertenecer a una determinada comunidad. La fe no era solo una cuestión de creencia, sino también de sacrificio. Mi tiempo, mi energía, mi individualidad, todo lo entregaba al servicio de la misión. No había lugar para los deseos personales ni para el interés propio. Todo lo que hacía tenía que estar en función de un propósito mayor. Cualquier cosa menos que eso se consideraba egoísta. Los líderes nos recordaban constantemente que habíamos sido elegidos, que teníamos el privilegio de ser parte de este camino. Y yo les creía. Me decía a mí mismo que eso era lo que quería, que mi felicidad era secundaria a la misión. Después de todo, ¿qué era la felicidad sino una distracción pasajera? La verdadera realización, me enseñaron, solo llegaba a través de la entrega total. Así que sonreí, tranquilicé a los demás, cumplí mi parte a la perfección, pero en mi interior algo empezaba a cambiar. Un susurro, débil pero persistente, me decía que algo no iba bien, que la fe no debía sentirse como una carga, que el amor no debía exigir sufrimiento, que tal vez, solo tal vez, estaba viviendo la verdad de otra persona, no la mía. Las primeras grietas en mi convicción aparecieron en forma de una conversación con mi madre. Ella había observado desde la distancia cómo yo cambiaba, cómo me alejaba cada vez más de la vida que alguna vez compartimos. Había intentado brindarme apoyo, pero su preocupación era demasiado grande como para permanecer en silencio. Una noche, me hizo sentar y sus ojos estaban llenos de algo que no quería reconocer. Preocupación. Michael, dijo suavemente, con voz firme pero llena de emoción. ¿Estás feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto estaba feliz, ¿no? Había encontrado mi propósito. Estaba en el camino correcto. Estaba haciendo todo lo que me habían enseñado que era necesario para la salvación. Pero cuando abrí la boca para responder, dudé. Busqué la certeza que antes me había resultado fácil, pero por primera vez se me eludió. Ella me observaba con atención, esperando mi respuesta. Cuando finalmente hablé, mis palabras parecían ensayadas, como líneas de un guión que hubiera memorizado. Aquí es donde debo estar, le dije. Esto es lo que Dios quiere para mí. Ella asintió, pero la tristeza en sus ojos no desapareció. Solo quiero que estés segura, dijo. No porque te lo digan, sino porque realmente lo estás. Sus palabras me persiguieron mucho después de que nuestra conversación terminó. Nunca había dudado de mi fe, no de verdad, pero por primera vez, comencé a preguntarme si mi fe era mía o si me la habían dado, si la habían moldeado manos ajenas a las mías. Pero la duda era peligrosa, la duda era el enemigo, así que la aparté, o al menos, lo intenté. Hubo un momento en que me di cuenta de que mi fe ya no era solo una cuestión de creer, sino que se había convertido en una actuación. Todos los días vivía bajo un microscopio, observado por aquellos que no esperaban nada menos que una devoción total. No podía permitirme cometer errores, mostrar debilidad o expresar dudas. La perfección era la norma, y cualquier cosa menos que eso se consideraba una señal de fracaso espiritual. La presión era inmensa, pero me convencí de que era una prueba. Si perseveraba, sería recompensado. Si tropezaba,
Simplemente no era lo suficientemente fuerte. Recuerdo la primera vez que sentí verdaderamente el peso de esta expectativa. Estaba dirigiendo una sesión de estudio, hablando sobre la fe y el compromiso, cuando un joven levantó la mano. Su voz era vacilante, sus palabras cuidadosas. «¿Qué pasa si tengo dudas?», preguntó. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me habían enseñado cómo responder a momentos como esos. La duda no era algo para albergar, sino para vencer. La fe no consiste en tener todas las respuestas, le dije, repitiendo las palabras que me habían dado. Consiste en confiar incluso cuando no entiendes. Pero mientras hablaba, sentí una sensación de hundimiento en el pecho. Yo también tenía dudas. Simplemente no me atrevía a admitirlas. Esa noche, me quedé despierto, repitiendo el momento en mi mente. Había silenciado su pregunta, tal como había silenciado la mía en innumerables ocasiones anteriores. ¿Pero por qué? ¿No se suponía que la fe consistía en buscar la verdad? ¿En hacer preguntas difíciles y buscar respuestas reales? La contradicción me carcomía, pero me negaba a reconocerla. Me dije a mí mismo que la duda era un signo de debilidad, que mi lucha era una prueba de que necesitaba rendirme más, confiar más, obedecer más. Y así, enterré mis pensamientos más profundamente, temeroso de lo que pudieran revelar. Pero cuanto más intentaba ignorarlos, más fuertes se volvían. Empecé a notar cosas que nunca antes había cuestionado. La forma en que ciertos líderes hablaban con absoluta autoridad, como si sus palabras fueran divinas. La forma en que la comunidad esperaba una obediencia inquebrantable, como si la duda fuera una enfermedad. La forma en que las personas que cuestionaban demasiado eran lentamente apartadas, tratadas como si fueran almas perdidas en lugar de individuos en busca de comprensión. Antes, había estado ciega a eso. Ahora, no podía dejar de verlo. A pesar de todo, todavía quería creer. Quería aferrarme a la certeza que había sentido una vez. Pero la certeza es algo frágil. Una vez que la duda entra, se extiende como grietas en el cristal, imposible de ignorar. Empecé a preguntarme si yo era el único que luchaba. Si otros sentían la misma presión, la misma carga, pero eran mejores en ocultarla. Y si eso era cierto, entonces, ¿qué significaba para todo lo que había construido mi vida? Había pasado años convenciéndome de que estaba en el camino correcto, de que mis sacrificios tenían un significado, de que mi sufrimiento tenía un propósito. Pero, ¿y si me había equivocado? La idea me aterrorizaba. Si lo admitía, si me permitía cuestionarlo todo, ¿qué quedaría? ¿Quién sería yo? No estaba lista para esas respuestas. Todavía no. Así que hice lo que siempre había hecho. Reprimí mis dudas, las enterré profundamente y me dije a mí misma que debía tener fe. Pero la fe construida sobre el miedo no es fe en absoluto. Es control. Y pronto aprendería cuán profundo era ese control. Fue un momento sencillo que lo cambió todo. Una frase, dicha en una sala llena de gente, que destrozó la ilusión que tanto me había esforzado por mantener. Estábamos reunidos para escuchar un sermón y escuchar a uno de los líderes principales hablar sobre la devoción. Sus palabras eran poderosas y su voz firme. Pero luego dijo algo que me provocó un escalofrío. La verdadera fe significa entregarlo todo. Tu tiempo, tus pensamientos, tu vida. No te perteneces a ti mismo. Perteneces a la misión. Las palabras resonaron en mi mente mucho después de que el sermón terminara. No te perteneces a ti mismo. Nunca antes había cuestionado esta idea. Había renunciado a todo voluntariamente, creyendo que mis sacrificios eran parte de algo mayor. Pero por primera vez, escuché esas palabras de manera diferente. Ya no sonaban como devoción. Sonaban como propiedad, como control. Y por primera vez, me pregunté si realmente había elegido esta vida, o si la habían elegido para mí. Traté de apartar ese pensamiento, de convencerme de que estaba exagerando. Pero una vez que empiezas a ver las grietas, no puedes parar. Empecé a notar cuán cuidadosamente estaban estructuradas las enseñanzas, cómo cada sermón reforzaba la idea de que la obediencia era la virtud más alta. No había lugar para la interpretación personal, ni espacio para el pensamiento individual.
Todo estaba dictado, todo estaba controlado, y yo nunca me había dado cuenta. Las semanas siguientes fueron de las más difíciles de mi vida. Todavía estaba profundamente arraigada en la comunidad, todavía desempeñaba el papel de seguidora devota, pero por dentro me estaba desmoronando. Empecé a hacerme preguntas, no en voz alta, sino en mi propia mente. ¿Qué pasa si me voy? ¿Seguiré siendo la misma persona? ¿Sé siquiera quién soy fuera de esto? El miedo me paralizaba. Las enseñanzas siempre me habían advertido que no debía marcharme. Quienes se alejaban estaban perdidos, condenados, y yo lo había creído. Pero, ¿y si eso no era cierto? El solo pensamiento me parecía una traición, pero estaba allí y se hacía cada día más fuerte. Empecé a ver los patrones, las formas en que se mantenía el control, el miedo al mundo exterior, el refuerzo constante de que la duda era peligrosa, la idea de que irse significaba perderlo todo, tu comunidad, tu propósito, tu identidad. Era un sistema diseñado para mantener a la gente dentro, y nunca lo había cuestionado. Hasta ahora, empecé a darme cuenta de que la fe no debería ser una cuestión de miedo, no debería exigir que me borrara a mí mismo, y sin embargo, eso era exactamente lo que había hecho. Me había borrado a mí mismo en nombre de la fe. Renunciaba a mis propios pensamientos, a mis propios sueños, a mi propia autonomía. ¿Y a cambio de qué? ¿Una promesa de algo más grande? ¿Un futuro que nunca había visto? Las preguntas ardían en mi interior, exigiendo respuestas. Pero todavía tenía demasiado miedo de decirlas en voz alta. Me dije a mí misma que solo necesitaba más tiempo, que tal vez estaba atravesando una fase, una lucha temporal que pasaría, pero en el fondo, sabía la verdad. Una vez que empiezas a cuestionar, nunca puedes volver atrás, y pronto, tendría que tomar una decisión. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Fue una conversación como cualquier otra, pero esta vez dije una verdad que nunca antes me había atrevido a decir. Estaba sentada con una amiga íntima, alguien en quien había confiado durante años. Estábamos hablando de fe, compromiso y obediencia, las mismas cosas de las que siempre hablábamos. Pero entonces dudé, y en lugar de repetir las palabras que me habían enseñado, hice la pregunta que me había estado atormentando durante meses. ¿Y si nos equivocamos? La habitación quedó en silencio. Mi amigo me miró fijamente, con una expresión indescifrable. Podía ver la batalla en su mente, el conflicto entre la lealtad y la honestidad. Por un momento, pensé que podría responder, que podría confesar que él también se había preguntado lo mismo. Pero luego, su expresión se endureció. «No deberías hacer preguntas así», dijo con voz tranquila pero firme. «La duda es el primer paso para perderlo todo». Quise discutir, decir que las preguntas no eran peligrosas, que la verdad debía soportar el escrutinio, pero vi el miedo en sus ojos, y me di cuenta de que no me estaba advirtiendo. Tenía miedo por mí, miedo de lo que podría pasar si otros escuchaban mis dudas, miedo de lo que significaría si ya no creía. Y en ese momento, comprendí algo aterrador. La fe no debería exigir miedo, la verdad no debería exigir silencio. Y sin embargo, eso era exactamente lo que me habían enseñado. Y por primera vez, supe que tenía que encontrar mi propio camino. Desde el momento en que me permití hacerme la pregunta, ¿y si nos equivocamos? Todo cambió. Los muros que antes me habían servido de protección, ahora me parecían una prisión. Las palabras que antes había repetido con seguridad, ahora me parecían huecas. Pero no podía decir nada de esto en voz alta. Todavía no. Así que libré una batalla silenciosa dentro de mí, atrapada entre la vida que había construido y la verdad que ya no podía ignorar. Continué con mis obligaciones como si nada hubiera cambiado. Dirigí reuniones, prediqué sermones y animé a otros a profundizar su fe. Exteriormente, era el mismo creyente devoto de siempre, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que hablaba de rendición, de obediencia, de confianza, una voz en el fondo de mi mente susurraba, ¿acaso todavía crees en esto? Traté de silenciarla, pero se hacía más fuerte cada día que pasaba. Evitaba hablar de mis dudas con nadie más. Había aprendido de mi última conversación. Cuestionar era peligroso.
Hacía sonar las alarmas. Hacía que la gente sospechara. Así que me guardé mis pensamientos para mí, desempeñando el papel que me había llevado años perfeccionar. Pero fingir que crees en algo en lo que ya no confías es agotador. Cada sermón me agotaba. Cada conversación se sentía como una actuación. Y no importaba cuánto lo intentara, no podía hacerme sentir lo que una vez había sentido. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, me permitía ser sincera. Me sentaba sola en mi habitación, mirando el techo, preguntándome cómo había acabado allí. Cómo había renunciado a tanto de mí por algo en lo que ya no creía. La constatación era aterradora. Toda mi vida se había construido sobre esos cimientos. Si se desmoronaban, ¿qué quedaría? ¿Quién sería yo? Había pasado tanto tiempo formando parte de algo más grande. ¿Era siquiera capaz de existir fuera de ello? El miedo me mantuvo atrapada. Miedo de perder mi comunidad, mi propósito, mi identidad. Las enseñanzas habían sido claras. Quienes se alejaban estaban perdidos. Se convertían en parias, abandonados por las personas a las que una vez llamaron familia. Y yo no estaba preparada para eso. Así que me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo. Que tal vez, si seguía adelante, la duda se desvanecería. Que si simplemente rezaba con más fuerza, leía más, me esforzaba más, podría recuperar lo que había perdido. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. La fe no debería requerir que se la pretenda. No debería ser algo que se deba forzar. Y por mucho que quisiera creer de nuevo, no podía hacerme olvidar las preguntas que se habían arraigado en mi interior. Estaban allí para quedarse, exigiendo respuestas que no estaba segura de estar preparada para encontrar. Y tarde o temprano tendría que dejar de huir de ellas. La batalla silenciosa no podía durar para siempre. Se avecinaba una elección, y una vez que la tomara, no habría vuelta atrás. Sucedió de una manera que nunca esperé. Un momento tan pequeño, aparentemente insignificante, pero que fue la última grieta en los cimientos que había pasado años protegiendo. Fue una reunión como cualquier otra. La sala estaba llena de rostros familiares, gente con la que había orado, llorado, y en la que había confiado. El líder habló sobre el sacrificio, sobre cómo la verdadera fe requiere renunciar a todo por la misión. Y luego dijo algo que me provocó un escalofrío en la espalda. No te perteneces a ti mismo. Tus pensamientos no te pertenecen. Tus deseos son distracciones. La única manera de ser verdaderamente salvo es darlo todo. Tu tiempo, tu mente, tu alma. Había oído palabras similares antes, pero esta vez las escuché de verdad. Y por primera vez, no me parecieron una guía, sino un control. Toda mi vida me habían dicho que la obediencia era la virtud más alta, que cuestionar era rebelión, que el sacrificio era una prueba de devoción. Pero allí sentada, rodeada de gente que asentía con la cabeza, sentí un peso que ya no podía ignorar. Miré alrededor de la habitación, buscando una señal de que alguien más sentía lo mismo que yo, que alguien más veía las mismas señales de advertencia. Pero sus rostros estaban tranquilos, sus ojos llenos de certeza. Creían cada palabra. Y por primera vez, me di cuenta de que yo no lo creía. El miedo me invadió al instante. Si ya no creía, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Quién era yo, si no la persona que siempre había sido? Marcharme no significaba simplemente alejarme de un grupo, sino alejarme de todo lo que había conocido. Y esa clase de pérdida me parecía imposible de soportar. Pero la alternativa era peor. Quedarme significaba seguir viviendo una mentira, silenciar mis propios pensamientos, reprimir todo instinto que me dijera que algo no estaba bien. Y si la fe exigía eso, entonces tal vez no fuera fe en absoluto. Tal vez fuera otra cosa. Algo construido sobre el miedo en lugar de la verdad. Aquella noche, cuando salí de la reunión, sabía que había cruzado un límite. No había vuelta atrás. Había visto demasiado. Había comprendido demasiado. Ya no podía fingir más. Había llegado el momento de tomar una decisión. Y por mucho que me asustara, sabía lo que tenía que hacer. Tuve que irme. Irme no fue tan sencillo como salir por la puerta. Fue un proceso, una batalla entre lo que me habían enseñado y lo que ahora sabía que era verdad. El miedo era abrumador. ¿Y si tenían razón?
¿Y si irme significaba perderlo todo? ¿Y si estaba cometiendo el mayor error de mi vida? Las preguntas me perseguían, pero por primera vez me permití considerar otra posibilidad. ¿Y si el error no fue irse? ¿Y si el error fue quedarse? Una vez que permití que ese pensamiento echara raíces, los muros que me habían atrapado durante tanto tiempo comenzaron a derrumbarse. Empecé a ver las formas en que me habían condicionado a creer que la obediencia era amor, que el sacrificio era virtud, que el miedo era fe. Y una vez que lo vi, ya no pude dejar de verlo. Ya no podía fingir más. Pero irse tenía consecuencias. La comunidad no veía con buenos ojos a quienes se marchaban. Yo ya lo había visto antes. A quienes se iban se les etiquetaba de perdidos, engañados, traidores a la fe. Sabía lo que me esperaba. Y sin embargo, la idea de quedarme, de seguir viviendo una vida que ya no sentía como propia, era peor. Entonces, hice un plan. Empecé a distanciarme, poco a poco. Dejé de asistir a todas las reuniones. Evité las conversaciones profundas. Me guardé mis pensamientos para mí. Pero ellos se dieron cuenta. Siempre se dieron cuenta. Las preguntas llegaron rápidamente. ¿Está todo bien? ¿Estás luchando? ¿Necesitas orientación? Di respuestas vagas, tratando de evitar sospechas, pero en el fondo, sabía que la confrontación se avecinaba. Cuando llegó el momento, estaba lista. Me senté frente al líder que una vez había admirado, el hombre cuyas palabras habían dado forma a mi visión del mundo, y le dije la verdad. Tengo que irme, dije. Su rostro permaneció tranquilo, pero pude ver el cambio en sus ojos. Preocupación, decepción, y luego algo más frío. Control. Ya sabes lo que les pasa a los que se alejan, dijo. Lo perderán todo. Su propósito, su familia, su futuro. Sus palabras me golpearon como un martillo. El miedo creció dentro de mí, amenazando con hacerme regresar. Pero entonces, me di cuenta de algo. Si este era realmente un lugar de amor, ¿por qué me amenazaban con marcharme? Si este era realmente un camino de fe, ¿por qué el miedo era lo que me retenía allí? Y en ese momento, lo supe. Me levanté, me alejé, y por primera vez en años, me sentí libre. Alejarme fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Esperaba que la libertad fuera como si me hubieran quitado un peso de encima, pero en los días siguientes, lo único que sentí fue miedo. Las enseñanzas habían sido claras. Marcharme significaba aislarme, perder mi propósito, mi apoyo, mi mundo entero. Y ahora que había dado un paso al frente, me aterrorizaba pensar que habían tenido razón. El silencio era la peor parte. Mi teléfono, que antes vibraba constantemente con mensajes y llamadas, ahora estaba en silencio. No recibía invitaciones a reuniones ni mensajes de personas que antes me consideraban familia. Era como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Sabía que esto sucedería, pero nada podía prepararme para el vacío que dejó atrás. Había pasado años rodeada de personas que me decían que me amaban, pero su amor, ahora me daba cuenta, había venido con condiciones. Y en el momento en que dejé de seguir las reglas, desapareció. Me puse a cuestionarlo todo. ¿Había cometido un error? ¿Había sido demasiado impulsiva? Tal vez si me hubiera esforzado más, hubiera orado más, me hubiera entregado por completo, podría haber silenciado mis dudas y haberme quedado. Pero entonces, me recordé la verdad. No me había ido porque fuera débil. Me había ido porque ya no podía ignorar la voz dentro de mí que me decía que algo no estaba bien. Y sin importar lo doloroso que fuera, sabía que había hecho lo correcto. Aún así, la soledad era insoportable. Había pasado tanto tiempo formando parte de algo que ahora, de pie y sola, sentía que flotaba en un vacío. No tenía sentido de dirección, ni idea de lo que vendría después. Durante mucho tiempo, cada decisión que tomaba había estado dictada por las enseñanzas, los líderes, la comunidad. Ahora, por primera vez, yo era la única responsable de mi vida, y eso me aterrorizaba. Por la noche me quedaba despierta, atormentada por los recuerdos del pasado, las amistades, los momentos de alegría, la certeza que una vez había llenado mi corazón. Era fácil recordar lo bueno y olvidar lo malo.
Fácil preguntarse si tal vez, solo tal vez, debería haberme quedado. Pero en el fondo, sabía que era el miedo el que me hablaba. Me había ido por una razón, y tenía que confiar en que, aunque no supiera lo que me esperaba, era mejor que seguir viviendo una mentira. Pero saberlo no lo hizo más fácil. Estaba sola, y por primera vez tuve que descubrir quién era yo más allá de los muros de la vida que había dejado atrás. Y me di cuenta de que ese era el verdadero desafío. El miedo me había controlado durante tanto tiempo que no sabía cómo vivir sin él. Se había entretejido en cada parte de mi existencia. Miedo al fracaso, miedo a la duda, miedo a partir, miedo a lo desconocido. Y ahora, parada al otro lado, todavía tenía miedo. Pero este miedo era diferente. No era el tipo de miedo que me encadenaba a un sistema de creencias. Era el miedo a empezar de nuevo, a redescubrirme a mí misma después de años de vivir la verdad de otra persona. No sabía por dónde empezar. Me habían dicho durante tanto tiempo lo que tenía que creer que ahora, ante la libertad de pensar por mí misma, me sentía perdida. ¿Qué pasaría si tomaba las decisiones equivocadas? ¿Y si fracasaba? Las enseñanzas habían sido claras. Sin ellas, yo no era nada. Pero, ¿era eso realmente cierto? ¿O simplemente me habían condicionado a creerlo? Empecé de a poco. Me permití explorar ideas que antes me habían estado prohibidas. Leí libros desde perspectivas que nunca había considerado. Vi documentales sobre personas que habían recorrido un camino similar al mío. Al principio, me sentí como si me hubieran traicionado. La culpa era abrumadora. Cada vez que cuestionaba lo que me habían enseñado, podía escuchar sus voces en mi cabeza. Te están engañando, estás cayendo en la oscuridad, te arrepentirás de esto. Pero cuanto más exploraba, más me daba cuenta de algo increíble. No estaba cayendo en la oscuridad, estaba entrando en la luz. Por primera vez, estaba pensando por mí mismo. Estaba formando mis propias creencias, tomando mis propias decisiones. Y con cada paso, el miedo perdía un poco más de su poder. Eso no quiere decir que desapareciera por completo. Todavía había momentos en los que la duda se apoderaba de mí y me preguntaba si había tomado la decisión equivocada. Pero en lugar de huir de esos pensamientos, los afronté. Me permití hacer preguntas, desafiar las creencias que una vez había aceptado sin dudarlo. Y lo que descubrí fue algo que nadie me había dicho antes. La verdad no teme las preguntas. Si algo es realmente correcto, resistirá el escrutinio. Había pasado años temiendo a la duda, pero ahora me di cuenta de que la duda no era el enemigo, sino la clave para encontrar mi propio camino. Y por primera vez, no tenía miedo de recorrerlo. El proceso de reconstrucción de mí misma fue lento. Había pasado tanto tiempo definida por mi fe que no sabía quién era yo fuera de ella. Cada elección me resultaba extraña, cada paso, incierto, pero por primera vez, eran mis elecciones, y eso marcó toda la diferencia. Empecé por reconectarme con gente a la que había apartado, viejos amigos, familiares de los que me había distanciado. Algunos me recibieron con los brazos abiertos, aliviados de que finalmente hubiera visto la verdad. Otros eran más indecisos, recelosos de la persona en la que me había convertido. No podía culparlos. Había pasado años juzgándolos por no creer lo que yo creía. Ahora, los papeles se habían invertido y tenía que demostrar que ya no era la misma persona. Reconstruir esas relaciones fue difícil. Había que pedir disculpas, heridas que sanar. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que el amor no debe venir con condiciones. Las personas que realmente se preocupaban por mí nunca me habían exigido que encajara en un molde. Me habían aceptado como era, incluso cuando yo no había hecho lo mismo por ellos. Y esa constatación fue a la vez humilde y liberadora. Más allá de las relaciones, tuve que descubrir en qué creía realmente. ¿Seguía creyendo en Dios? ¿En la fe? ¿O solo había creído porque me lo habían dicho? Las respuestas no llegaron fácilmente. Algunos días, sentía que lo había perdido todo, que iba a la deriva sin un propósito. Pero otros días, sentía algo nuevo, paz, porque por primera vez, me estaba permitiendo encontrar mi propia verdad. Aún había desafíos. La comunidad que había dejado atrás no me había olvidado.
Algunos se acercaron para intentar convencerme de que regresara. Otros me ignoraron por completo y me trataron como si nunca hubiera existido. Y aunque eso me dolió, me recordé a mí misma que su amor siempre había sido condicional. No necesitaba su aprobación para seguir adelante. Así que fui tomando cada día como venía, aprendiendo, creciendo, reconstruyéndome. No fue fácil, no fue instantáneo, pero fue real. Y por primera vez, no vivía para otra persona, vivía para mí. Algo cambió el día que dejé de sentir vergüenza por mi camino. Durante mucho tiempo, había llevado mi pasado como un peso, una carga que temía reconocer. Me habían condicionado a creer que irse era un fracaso, que cuestionar era una debilidad, que la duda era algo que debía ocultarse. Pero cuanto más aceptaba mi verdad, más me daba cuenta de algo poderoso. Mi historia no era una historia de fracaso, era una historia de fortaleza. Había sobrevivido a algo que la mayoría de las personas nunca experimentan. Me había alejado de un sistema que había moldeado toda mi identidad. Me había enfrentado al miedo a lo desconocido, a la pérdida de todo lo que alguna vez había apreciado. Y sin embargo, todavía estaba aquí. Todavía estaba de pie. Y eso, me di cuenta, era algo de lo que estar orgullosa. Pero no se trataba solo de mí. Cuando empecé a compartir mi experiencia con otras personas, descubrí algo que nunca esperé. No estaba sola. Había muchas otras personas que habían pasado por la misma lucha, que se habían enfrentado a las mismas dudas, el mismo miedo, el mismo aislamiento. Algunas todavía estaban atrapadas, con miedo de dar el primer paso. Otras se habían alejado, pero no sabían cómo reconstruirse. Y cuando escucharon mi historia, vieron algo que no habían visto antes: esperanza. Por primera vez, vi mi dolor como algo más que un simple sufrimiento personal. Era un puente, una forma de conectarme con otras personas que necesitaban escuchar que no estaban solas, que era posible irse y aún así encontrar la felicidad, que la vida no terminaba fuera de los muros en los que alguna vez habíamos creído. Y esa comprensión le dio a mi viaje un nuevo propósito. Empecé a escribir, a hablar, a compartir mi experiencia de todas las formas posibles. Al principio, me aterrorizaba. Me habían dicho durante tanto tiempo que me mantuviera en silencio, que utilizar mi voz me parecía poco natural. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo importante que era. Cada vez que alguien me decía que mi historia le había ayudado, que se veía reflejado en mis palabras, que finalmente se sentía comprendido, sabía que estaba haciendo lo correcto. Hacerme cargo de mi historia me dio poder. Transformó mi dolor en algo significativo. Y por primera vez, ya no me sentí víctima de mi pasado. Me sentí como alguien que había tomado el control de su propia vida. Alguien que se había liberado. Alguien que podía ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque la verdad es que la libertad no consiste solo en abandonar un lugar, sino en recuperar tu voz. Y eso es exactamente lo que yo hice. Irme había sido como el fin de todo lo que conocía. Pero ahora, de pie al otro lado, me di cuenta de algo increíble. No era un final, era un comienzo. El inicio de una vida que era verdaderamente mía, moldeada no por el miedo ni la obligación, sino por la elección. Por primera vez, era libre de ser quien quisiera ser. Y esa fue la revelación más poderosa de todas. Ya no me sentía perdida. Las preguntas que antes me aterrorizaban, ahora me emocionaban. ¿En qué creía? ¿Qué tipo de vida quería construir? ¿En quién quería convertirme? Estas ya no eran preguntas que me llenaban de miedo. Eran posibilidades. Y por primera vez, no buscaba respuestas en nadie más. Las estaba encontrando dentro de mí. Me habían dicho que sin la comunidad no sería nada, que estaría destrozada, vacía, sin propósito. Pero se equivocaron. Porque fuera del sistema que una vez me había controlado, encontré algo que nunca antes había conocido verdaderamente: paz. El tipo de paz que no proviene de la obediencia, sino de saber que estás viviendo tu verdad. Eso no significa que el camino fuera fácil. Aún hubo desafíos, momentos de duda, cicatrices que no habían sanado del todo. Pero ahora los enfrentaba con una fortaleza que nunca supe que tenía, porque había atravesado el fuego y había salido del otro lado. Y nada
ningún miedo o duda podía quitarme eso. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada, porque cada paso, cada lucha, cada momento doloroso me llevaron a este momento, el momento en el que finalmente pude decir que era libre. Libre para pensar, para creer, para vivir sin miedo. Libre para definir mi propio propósito, mi propio camino, mi propia vida. Y eso valió todo lo que había perdido. A cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado, que alguna vez haya dudado, que alguna vez haya tenido miedo de irse, quiero que sepa algo. No estás solo. Eres más fuerte de lo que crees. Y no importa lo que te digan, no importa lo imposible que parezca. Hay vida más allá de los muros que construyeron a tu alrededor. Una vida que tú puedes crear. Esta es mi historia, pero es solo el comienzo. Porque lo más importante que he aprendido es esto. La libertad no consiste solo en alejarse, sino en seguir adelante. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. Al mirar atrás, puedo ver que cada paso de mi camino, cada duda, cada miedo, cada momento doloroso, me estaba llevando a la verdad de que la fe no debe construirse sobre el miedo, que el amor no debe venir con condiciones, que la obediencia no debe reemplazar el autodescubrimiento, y lo más importante, que nadie tiene derecho a controlar tus pensamientos, tus decisiones o tu alma. Alejarme fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo más importante, porque al irme no me perdí a mí misma, sino que me encontré a mí misma. Descubrí que mi valor no está determinado por mi capacidad de adaptarme, que mi propósito no es algo que me dicten los demás, que mi relación con Dios, con la fe, con la verdad, es algo profundamente personal, algo que ninguna institución puede definir para mí. Si estás luchando, si te sientes atrapado, si tienes miedo de lo que hay más allá de los muros que siempre has conocido, quiero que me escuches. Hay vida más allá del miedo. Hay fe más allá del control. Hay libertad más allá de la obediencia. Y no estás solo en este viaje. Eres más fuerte de lo que crees. Y no importa lo que te digan, tienes derecho a buscar la verdad por ti mismo. Así que te invito a dar ese paso, a cuestionar, a buscar, a descubrir qué significan realmente para ti la fe y la verdad. Porque el momento en que dejas de vivir con miedo es el momento en que realmente empiezas a vivir. Y si mi historia te ha enseñado algo, espero que te haya enseñado esto. La libertad es posible y vale todo. Si este mensaje te ha resonado, si has sentido el peso del control y anhelado algo más, entonces te animo a que te suscribas a este canal y sigas la única verdad que verdaderamente nos hace libres. Sigue a Jesús, porque Él no exige obediencia ciega. Él no usa el miedo como herramienta. Él nos llama al amor, a la verdad, a una fe que es real, no forzada. Y si estás listo para dar ese paso, para caminar en verdadera libertad, entonces sería un honor para mí caminar este camino contigo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón a este mensaje. No estás solo. Eres valorado, eres amado, y tienes un propósito más grande del que jamás hayas imaginado. Y no importa dónde te encuentres en tu viaje, espero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y nunca dejen de buscar la verdad.